carta de Efesios y para eso vamos a ver un pequeño video de nuestro amigo Teo. Y los que no han visto Teo, después les paso el link de Right Now Media para que puedan ver Teo. Muy bien, chicos, hemos visto la armadura de Dios que se describe en el libro de Efesios, en donde Pablo les había escrito esta carta para que los cristianos del Éfeso se mantuvieran en santidad a Dios. Eso es de lo que trata la palabra del Señor en el libro de Efesios. Dios nos dice y nos está llamando a vivir de manera justa, de manera santa en nuestro caminar cristiano. Por ejemplo, tú dices, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, pero la pregunta es, como hijo de Dios, ¿cómo estás viviendo? ¿Tienes la fe? ¿Estás seguro de que vas a ir al cielo, de que Cristo va a volver y que vas a ir con Él al cielo? ¿O dices, ¿será que vendrá? ¿Será que no vendrá? ¿Será que existe el cielo? ¿Será que no existe el cielo? ¿Cómo está tu fe? Pregúntale a tu hermanito que está al costadito. ¿Crees en Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás segura en el Señor? Pablo había escrito de que debíamos de tener fe, de que deberíamos de practicar la verdad, que prediquemos y evangelicemos a las personas con el evangelio de Cristo, con la palabra que es la espada. Entonces, en Efesios, en todo el libro de Efesios, Pablo le va a decir a la iglesia de Efesios, le va a decir, chicos, así como ustedes caminan en su caminar cristiano, eso se ve reflejado en cómo ustedes creen en Dios. Por eso les dice, ustedes son llamados a ser santos, para vivir de una manera santa, para vivir como Cristo ha vivido. Mantengan su confianza firme en el Señor. Es lo que les dice Pablo en la carta de Efesios. Y en la carta de los Filipenses, seguía Pablo en la cárcel y escribió hacia la otra iglesia, en Filipos. Y esta carta está escrita con ternura, dice la palabra, como unas ternuritas como son ustedes a veces. Esta carta le dice, hijitos míos, les dice Pablo a los filipenses. Les dice, compañeros de milicia, colaboradores de Cristo, les dice, porque tú y yo somos colaboradores del reino de Dios. Tú y yo tenemos que predicarle a las personas de Dios. ¿Alguna vez les has hablado a tus amigos del colegio, de la iglesia, de tu casa, del barrio de Dios? Si no lo has hecho, es hora de que vayas y le digas, amiguito, Dios murió por tus pecados, amiguito, Dios vino a salvarte, Él murió en una cruz por todas nuestras maldades y resucitó y dijo que iba a volver. Entonces el amiguito va a creer en el Señor Dios y va a arrepentirse y va a buscar a Dios. Esa es tu misión y mi misión. Por eso que Pablo le decía a los filipenses colaboradores, compañeros míos, y los amaba muchísimo, muchísimo, porque ellos también predicaban la palabra. Y yo también los amo a ustedes muchísimo, muchísimo, porque sé que en algún momento ustedes también van a predicar la palabra del Señor y van a ser mis compañeros. Muy bien, en Colosenses, Pablo le escribe una carta porque habían falsos maestros. ¿Saben qué decían estos falsos maestros? Se pasaron de verdad. Decían de que Dios no era el creador de la materia porque todo era malo. Decían, a ver, no. Dios es santo y Dios no debería de haber creado al ser humano porque el ser humano es malo. Él hace cosas malas, se ensucia y Dios es limpiecito, Dios es santo. No, Él no nos podría haber creado. Y Pablo dice, ay, colosenses, ¿cómo van a estar escuchando estas personas que les están hablando así? Y él nos recuerda de que Dios es un Dios personal, es un Dios de cerca. Y dice, Jesucristo es el primero de toda la naturaleza que existe, el principal. Y luego estamos todos nosotros allí. Jesús es nuestro hermano mayor, la cabeza de la iglesia es Jesús. Y todos nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos los pies, las manos, hermana Andrea. Yo soy la uñita. Yo siempre les digo, yo soy la uñita del Señor, la más chiquitita, porque soy bien chiquita. Yo soy la uñita del Señor. Y todos nosotros tenemos que trabajar en la iglesia del Señor. Tenemos que trabajar en este mundo anunciando el evangelio y siendo de luz para este mundo, diciendo la verdad de Cristo, diciéndole a todo el mundo, a tu hermano, a tu primo, a
tu tatarabuelo, a tu tío, a tu tía y al chico que no te cae bien y que se porta mal en el salón, sí, a ese también tienes que amarlo y te le tienes que predicar la palabra del Señor. A esos malcriados de los salones, a ellos también hay que hablarles del Señor, ¿de acuerdo? No podemos decirles, no, a este no le voy a hablar del Señor. No, tenemos que hablarles de Dios a todo el mundo. Porque cuando el evangelio sea anunciado en todo el mundo, Jesús va a volver. Ya, muy bien. Y en Filemón, hermana Andrea, ¿de qué habla la carta de Filemón? En la carta a Filemón es una carta para su amigo. El amigo de Pablo era Filemón. Y en esta carta Pablo le dice dos cositas. Uno, que él debe de vivir de manera práctica el evangelio. A ver, hermana Andrea, ¿cómo se come eso? Dígamelo en español. Él le dice que tu fe sea evidente para todos en la congregación. Lo que tú predicas, lo que tú dices, también tienes que vivirlo y tienes que hacerlo. Entonces, ese es el consejo que le da Pablo a Filemón, pero que también se aplica para nosotros. Aquello que tú dices es lo que tú también tienes que hacer. Si tú le dices a tu amigo, amigo, no se copie en el examen, tú tampoco tienes que copiar en el examen. Si tú le dices, amigo, no se miente, tú tampoco tienes que mentir. Si tú le dices, amigo, Dios manda que nos portemos bien, que le hagamos caso a nuestros papás, entonces tú también le tienes que hacer caso a tus papás. De eso trata la carta de Filemón. Le dice que tu fe sea evidente a todos en la congregación. Así que todos ustedes que están aquí, llamados por el Señor Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por ustedes para que tuviesen salvación, para perdonar cada vez que se portan mal y que hacen su rabieta y que gritan y que hacen su berrinche, por todos ustedes ha muerto Cristo para salvarlos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que ustedes han sido llamados de las tinieblas a la luz, tienen que vivir como Cristo. A eso estamos llamados, a vivir como Cristo ha vivido. ¿Y cómo vivió Cristo? ¿Cristo vivió peleándose? No. ¿Cristo vivió jalándole el pelo a tu amigo, a tu amiga? No, Cristo no vivió así. Cristo vivió amando, ayudando, perdonando y predicando. Jesús predicaba cada rato. Así que ustedes también tienen que hacer lo mismo. Tienen que, lo poquito que están conociendo, llevarlo hacia afuera. Que no solamente se quede aquí en Aquilo Kids, sino que salga al mundo entero, ¿de acuerdo? Así que predíquenle y háblenle hasta al abuelito de la esquina y a la vecina de la tienda, a ella también hablen.